Somos estudiantes del Cubao Plantel 01 Pueblo Nuevo y a través de un diagrama y en base a nuestro trabajo de investigación vamos a hablar sobre Carl Theodor Jaspers. Nació el 23 de febrero de 1883 en Oldenburgo, Alemania. Sus padres provenían del seno de una familia de muy escasos recursos, pero el padre de Jaspers logró ser abogado y cambiar el rumbo de su familia. Durante sus años de infancia, Jaspers era un niño muy delicado y con numerosas enfermedades. Como consecuencia de todas sus enfermedades, cuando era adolescente lo llevó a desarrollar una enfermedad llamada bronquiectasis, lo que provocó problemas en el corazón a una muy temprana edad. En esta imagen se puede representar como cuando Jaspers era pequeño y también está en el diagrama, pero quisimos ampliar los dibujos para que se pudieran visualizar mejor. Jasper se graduó de medicina, pero él quería investigar hacia el campo de la psiquiatría y durante sus años en este ámbito trató de desarrollar un léxico universal que le permitiera hablar sobre las enfermedades psiquiátricas existentes. En 1913, Jaspers pasó a formar parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Heidelberg y poco a poco su pensamiento fue madurando y en sus últimos años Jasper se fue acercando cada vez más al campo de la filosofía y el existencialismo. Falleció con la edad de 86 años en Suiza, después de haberse convertido en uno de los pensadores más influyentes de su época. Filosofía de Jasper. Para Jasper son dos los caminos que señalan al hombre. El hombre como método de estudio o investigación y el hombre como libertad. Como objeto de investigación, el conocimiento obtenido se extravía cada vez que formula juicios totales sobre el ser humano. Jasper tenía la idea de que el hombre no puede ser estudiado, porque cada vez que el hombre cree que se conoce, termina por descubrir que le falta todavía muchísimo más por conocer. Para los demás filósofos, eh, tachaban a Jasper dentro del existencialismo, ya que él tenía ideas de la libertad individual y basaba gran parte de su ideología y trabajo en otros filósofos. En él estaba el empirismo y el nihilismo. El empirismo y el nihilismo tienen en común que ambos hablan sobre la trascendencia. En el empirismo, la teoría filosófica que Jasper impartía era que cuando investigamos sobre la realidad, podemos llegar a encontrar fronteras de lo que podemos llegar a encontrar fronteras que el método científico no nos permite traspasar. En este punto, las personas podemos caer en el nihilismo o la trascendencia, la negatividad, y alcanzar un estado del cual denominaba trascendencia. En el nihilismo provenía de no aceptar plenamente la realidad en la que vivimos y de esta manera poder ser capaces de entender de que nunca vamos a saber con determinación todo. De esta manera podemos entrar en un estado de trascendencia en el que descubrimos nuestra libertad individual. Jasper decía que solo al enfrentarnos a este hecho de manera directa y superar el miedo que nos provoca, seremos capaces de alcanzar un estado auténtico de la existencia, que es la trascendencia. Por otra parte, la existencia. La filosofía de Jaspers nos dice que la existencia nos habla sobre la existencia del modo de ser de los hombres en el tiempo. Jasper no buscaba alcanzar una definición de la verdad máxima, sino de poder meter todas esas ideas que tenía en conceptos, en definiciones específicas. Él consideraba que la verdad es más una idea que un concepto. El estar ahí
El ser uno mismo y el ser en sí son aspectos que a la ciencia le resultan inaccesibles investigar sobre ellos. Al referirse a la cuestión del origen de sí mismo, Jasper responde a esta pregunta: ¿qué soy? Esta fue una imagen que nosotros pusimos en el diorama, el ¿qué soy? Diciendo que no puede ser enteramente reducido o identificado en el ámbito corporal, el lugar en la sociedad, las acciones que se llevan a cabo o el carácter que se manifiesta en todos los aspectos del ser. ¿Qué soy? Comunicación. La comunicación es uno de los conceptos más claves dentro de su propia filosofía, ya que asegura que el ser uno mismo no es real sin la comunicación. En esta ideología se planteaba que el hombre llega a sí mismo solamente junto con otro hombre. Llegamos a ser libres solamente en la medida en que otro hombre llega a ser libre. Y en esta comunicación se comparte la singularidad auténtica de cada persona. Es por ello que es la más esencial de las tareas existenciales y es el más precioso y frágil de los logros. Trascendencia. Para Jaspers, la trascendencia se refiere a todo aquello que existe más allá del tiempo y del espacio. Es un segundo mundo de objetos en el mundo empírico y solo es perceptible para la posible existencia, que sería la presencia de la trascendencia. Jaspers analiza 7 aspectos en la trascendencia, que son el ser y la nada, unidad y dualidad, forma y materia, posibilidad, realidad, necesidad y casualidad. Fundamento, lo general y lo individual y el sentido. El siguiente tema que tenemos es libertad y conocimiento. Jasper afirma que no hay elección sin decisión, no hay decisión sin voluntad, no hay voluntad sin deber, no hay deber sin ser. Cuando la persona tiene que elegir, se rompe la determinación objetiva del estar ahí y se constituye un yo condicionado, siendo este la cumbre de la existencia personal del ser uno mismo. La persona busca constantemente renovar la autenticidad de sí mismo en libertad. Situaciones límites. La teoría de las situaciones límites desmoraliza al ser humano, lo condena al desánimo y al pesimismo. Con este tema nos plantea que como seres humanos estamos inmersos en contextos que generan sufrimiento y dolor. El ser humano no es libre de experiencias de fracaso, ya que no somos ajenos a las penas. Cuando atravesamos por estas experiencias límites, nos enfrentamos a planteamientos acerca de nuestra propia existencia. Y es solo entonces cuando nos preguntamos qué es lo que merece la pena vivir. Karl Jaspers nos plantea, bueno, nos da 2 ejemplos de lo que son las situaciones límites, que es la muerte y el sufrimiento. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando fallece algún familiar o alguien muy cercano hacia nosotros y estamos expuestos a esta situación límite que es plantearnos si realmente nuestra existencia sirve para algo o qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Y por último tenemos los aportes a la psiquiatría. Uno de los grandes aportes de Jasper fue el método biográfico. El método biográfico surgió ya que él trabajaba con pacientes y lo que él hacía era decirles a ellos mismos que escribieran su propia realidad, que escribieran lo que ellos sentían y el cómo se veían. Y de esta manera podía tener una idea más amplia y más certera de lo que cada quien vivía, porque era completamente diferente en cada paciente. La importancia radica en que le otorga valor a la palabra del paciente en psiquiatría, algo que no sucede con frecuencia en la psiquiatría moderna. En los enfoques más biologicistas, las palabras del paciente se consideran como un producto del mal funcionamiento cerebral y en este caso Jasper sí las tomaba muy en cuenta. Otros de sus aportes fue que escribió una multitud de textos sobre los riesgos que los elementos como la ciencia moderna, la tecnología, el sistema económico y el sistema político presentaban para la libertad individual. Jaspers nunca estuvo de acuerdo con la forma en que la sociedad médica entendía las enfermedades mentales y de hecho se creó una discusión sobre si los criterios diagnósticos como los métodos clínicos usados en psiquiatría eran realmente los adecuados. También elaboró un ensayo transformador en el que consideraba que la paranoia era un producto de las alteraciones individuales. Por último, terminamos con una frase muy significativa de él.
En filosofía son más esenciales las preguntas que las respuestas.